Para los que habéis estado ayer, los que no me conozcáis, buenas tardes a todos. Tenemos la inmensa suerte de contar esta primera charla con Nagore Suárez y con Miguel Ángel González. Los que ya habéis estado ayer, pues sabéis cómo va a ir la charla. Voy a hablar un poquito de cada uno de ellos, luego van a hablar de su última novela y luego entremos en una serie de preguntas cortas y luego os dejaré hablar a vosotros, ¿de acuerdo? Bueno, pues empezamos con Nagore Suárez. Nagore Suárez, nacido en Madrid, estudió periodismo, además de arqueología y antropología forense. Se ha formado en otras materias como creatividad y ha trabajado como copywriter en publicidad. La popularidad de Nagore creció en 2019 cuando su hilo de Twitter, El Ángel de la Guarda, alcanzó más de 1,5 millones de impresiones. Si no lo habéis leído, todavía está publicado y os lo recomiendo. Cuidado, ¿eh? En este hilo contaba con la desaparición de Andrés en una casa rural y cómo sus amigos intentaban descubrir lo que había sucedido. Gracias a esta historia se hizo con el premio del público patrocinado por Ámbito Cultural y el premio del Corte Inglés al mejor hilo de Twitter y misterio. En 2020 publicó su primera novela ambientada en Navarra, que es La música de los huesos, a la que le siguió El ritual de los muertos un año después. Bueno, Miguel Ángel González también nació en Madrid, se formó como educador social y se ha dedicado a la escritura en sus más variadas formas. Cultiva distintos géneros como la prosa, el verso o la dramaturgia, habiendo cosechado más de un centenar de reconocimientos en algunos de los certámenes más prestigiosos, entre los que destacamos el premio Ignacio Aldecoa, el Unicaja de Relato, el premio Novela Corta de la Diputación de Cáceres o el certamen Gabriel Aresti. Además, se le ha otorgado premios internacionales en Puerto Rico, Venezuela, Guatemala o Perú. En 2016 publicó Todos los miedos, que fue ganadora de la 65 edición del Premio Café Gijón, y en 2018, con Cariño, fue elegido como una de las 10 mejores novelas por la revista Forbes. En 2021, Un nublado de tiniebla y pedernal, que no sonará el título a nada, seguro, que obtuvo el Premio Ciudad de Alcalá de Narrativa, y luego escribió Dios no está con nosotros porque odia a los idiotas. Estamos de acuerdo todos, creo. Y este 2022, pues aquí tenemos a Prolepsis, que también le han dado el 25º premio Ciudad de Badajoz de novela. Bueno, pues vamos a pasar primero a Nagore, nos va a contar un poquito sobre su novela, ¿vale? Y yo ya me callo. Vale, bueno, lo primero, muy buenas tardes y muchas gracias a todos por venir. Bueno, me ha hecho ya una presentación bastante buena, resumida, condensada, para que nos conozcamos todos un poco. Bueno, mi primera novela, La música de los huesos, efectivamente se ambienta en Navarra, en la Ribera Navarra, y cuenta la historia de Anne, una periodista que vuelve a la casa indiana que tiene su abuela en ese pueblo de la Ribera Navarra, con la intención de asistir a un festival de música, y bueno, ahí se complican un poco las cosas. Y en el ritual de los muertos retomo esos personajes de la primera parte de La música de los huesos. Es cierto que son novelas autoconclusivas, se pueden leer de forma independiente. Y bueno, en este ritual de los muertos, efectivamente, retomando los personajes y los escenarios, pues volvemos a ese pueblo de la Ribera Navarra y nos encontramos, pues en este caso, con un misterio relacionado con un hombre que aparece asesinado cerca del cementerio y un caso que se relaciona, bueno, pues con unas profanaciones de tumbas, con un posible narcotráfico y, como el título indica, con unos rituales. Y claro, es que sin desvelar nada más, porque además aquí hay unos personajes que ya vienen de antes, pues tampoco puedo contar mucho más de la novela en sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias, como dice Nagore, por acompañarnos y gracias a Pablo también por la presentación que nos ha hecho, que la verdad que ya poco más se puede añadir, pero bueno, hablaré un poco más yo también de mi libro, que es a lo que hemos venido aquí. Bueno, Prolepsis, que además de tener un título bastante particular, ¿no? Lo hablábamos hace un momento, nace de una forma extraña, digamos, nace de... bueno, yo hace bastantes años, ¿no?, que me dedico a la literatura y que me dedico exclusivamente a escribir y tampoco sé hacer muchas otras cosas y durante un periodo de mi vida, por una de estas crisis personales que uno tiene, pasé por un bloqueo muy largo en el que no conseguía escribir, en el que no era capaz de contar historias y por primera vez me planteé qué ocurriría si dejase de escribir, es decir, si no volviera a escribir porque no he hecho otra cosa y no sé qué otra cosa podría hacer y a qué podría dedicarme. Y de ahí nace la historia, ¿no? Pero luego, antes estaba escuchando a Elia Barceló cuando hablaba y decía ella esto de que me ha gustado mucho, ¿no? Que era como arqueóloga, ¿no? Que ella tenía los personajes ahí y ellos iban descubriendo solos. Y en el fondo es algo parecido. Esta es la historia de un padre y un hijo que pasan una tarde juntos. Es una novela escrita a tiempo real. Pasan una tarde en la residencia, en el jardín de la residencia en la que está ingresado el padre y repasan su vida, que es una vida de fracasos. Son dos personajes que
les ha ocurrido en algún momento de su vida esto mismo que me ocurrió a mí, que han decidido dejar de hacer lo que sabían hacer porque la vida les lleva a ese punto y no consiguen remontar el vuelo, no consiguen retomar sus vidas y viven aislados, ¿no? y dedicados a esa derrota y a ese fracaso y a esa mentira, ¿no? Que es un poco de lo que habla el libro, de la mentira y del fracaso. Y los personajes fueron cobrando vida y la novela al final no se acabó pareciendo en nada a la primera idea que tenía y acabó siendo como esta conversación de dos personas que tienen un grave problema de comunicación, ¿no? Cada uno de ellos revela su pasado y lo que le ha ido ocurriendo. Y lo mismo que decía Nagore, pues tampoco cuento mucho más porque lo divertido, además mi libro es mucho más corto que el suyo, entonces si cuento muchas cosas se desvela todo. Así que se trata de leerlo para saber qué les ha pasado a estos dos personajes. Bueno, sabéis que el tema de la mesa lo hemos llamado las claves para generar tensión. Así que la primera pregunta es obligada y a lo mejor me vais a oír un poco los dos, pero realmente, ¿cuál es la buena clave para generar tensión en una novela? ¿Hay una receta mágica? ¿Tenéis alguna receta alguno de los dos? Yo tampoco. Estaba esperando, digo, a ver si hay alguna que... No, yo creo... Bueno, yo que imparto talleres así literarios, al final siempre acabas como inventando teoría para explicar estas cosas a los alumnos, ¿no? Entonces yo siempre les digo que al final la tensión, ¿no? Esto que llamamos la tensión, el suspense, funciona con generar expectativas y para mí el mérito no está en una historia que tenga muchos giros o que tenga muchas sorpresas, sino en conseguir mantener la atención del lector, ¿no? Realmente yo te digo que va a ocurrir algo y hasta que realmente ocurre, yo creo que el juego está es hasta dónde te puedo llevar, que es un poco como una tuerca. Si aprieto demasiado, se pasa de rosca, ¿no? Pero si lo aprieto muy poco, se cae el mueble. Y a mí eso es lo que más me divierte. No sé si es una técnica, no es que sea una estrategia. A mí me divierte jugar a añadir un poco más, quitar un poco más, ¿no? Y medir por dónde está. Y así es como yo lo hago, pero no sé si es una técnica. Sí, yo estoy de acuerdo. Mira, yo voy a decir, siempre digo, un puzzle. Claro. También creo que sirve un poco como comparación. Al final, tú como escritor tienes todas las piezas, tú sabes todo lo que va a pasar y lo divertido es eso, ir dándole esa información al lector un poco en forma de puzzle, ir dejándole esas miguitas de pan, saber cómo colocar bien esa información para mantener la atención y lo que dices, tampoco tiene que haber giros innecesarios y rocambolescos simplemente por mantener la atención, sino que todo lo que va pasando esté distribuido de una forma en la que el lector quiera seguir leyendo, quiera seguir participando, que esto también creo que gusta mucho, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando estoy leyendo una novela, por ejemplo, en este caso una novela de misterio, una novela negra, a mí me gusta jugar a hacer teorías, a pensar qué va a pasar y esto también es interesante. Entonces, al final, pues eso, yo me quedo con que es un puzzle, ¿no? Y le vas dejando ahí las piezas donde tienen que estar. Siempre se quedan, como a mí también me gusta la de puzzle, de hecho me recuerdan películas horrorosas que no os gustan a ninguno, pero que siempre son las de Saw, que todo el mundo dice, eso es gore, gore, gore. Es cierto, pero siempre, sí, como tienen un contexto tan terrible alrededor, no te vas fijando que te están dando las pistas, al final es una tontería. Sí. Cuando acaba la película dices, ¿qué era esto? Pero te has tenido las piezas. En vuestras novelas o en las novelas se van quedando las piezas siempre bien puestas y decís, ¿es que el lector las puede ir juntando en el momento o siempre vais dejando algo que no se ve? Yo creo, por lo menos en mis novelas, que si haces una segunda lectura, ya sabiendo el final, entonces empiezas a ver cosas que no habías visto antes y dices, entonces ahora esto tiene sentido, por eso aquí decías esto. Por supuesto, siempre hay lectores que lo adivinan, igual que, vamos, es lo lógico que siempre hay alguien, un pequeño porcentaje que lo adivine, pero lo divertido es ir despistando al lector, cuidado, sin tomarle por tonto. Sin mentir y sin sacarte luego un as de la manga, ¿no? Es irlo despistando, dejando pistas a la vez, pero que realmente hasta que no llegue al final no se ate todo bien. Sí, estoy de acuerdo. Es un poco como, tú lo has explicado bien ahora, yo lo comparo siempre como con los magos, ¿no? Al final la cosa es, oye, mira aquí y te estoy haciendo el truco aquí, ¿no? Todos sabemos que su novela, la mía, igual son novelas de ficción, lo que está ocurriendo no es algo real y es verdad que tratas de ordenarlo, ¿no? De tal manera que hagas que el lector preste atención a cosas que igual no son tan importantes, pero que cuando vuelva a leer el libro, yo creo que eso es lo importante, que eso es lo que ella decía, ¿no? Que vea que es un libro honesto, que realmente estaba todo en la propia novela y que tú has conseguido desviar la atención hacia otro lado, pero sin usar como artificios, sin engañar, sin que aparezcan personajes de la nada, sin que algo no se sostenga, ¿no? Eso es realmente lo difícil, ¿no? De generar tensión, que todo se pueda enfrentar a una segunda lectura, que eso es lo complicado. Sí, que sea el gemelo malvado. Que sea el gemelo malvado. Que aparece al final detrás de la cortina y dices, esto... Sí. ¿Creéis que las situaciones más normales, más cotidianas, son las mejores para mantener tensión? Sí, yo lo tengo claro. Sí. No tiene que ser nada espectacular ni nada sacado... No, yo realmente... Bueno,
No, mira, algo ya. No. Sí, además es que en mi caso, por ejemplo, las dos novelas se desarrollan Sí. en un pueblo pequeño, ¿no? En situaciones normales, y de hecho, pues eso, hay capítulos en los que pues encuentras a la protagonista haciendo cosas completamente normales y corrientes, y de hecho yo siempre digo que en mi caso, bueno, hay como dos protagonistas, por un lado el inspector de policía foral y por otro lado la periodista, y ella realmente es un poco como este personaje de, siempre pienso en Jessica Fletcher, que ha escrito Un crimen, ¿no? Que se iba como encontrando las cosas, ella quería llevar una vida normal, pero se iba como encontrando las cosas. Entonces, al final, en esas situaciones cotidianas, ¿no? Con la que también el lector se siente identificado, surgen trabas que son muy interesantes. Sí, nada, estoy de acuerdo, es lo mismo. Sí, es que además la idea es, o por lo menos yo entiendo así la literatura, que vas a conseguir que el lector esté en tensión, que se asuste, que se emocione si empatiza con lo que está leyendo. Y la manera más sencilla de lograr que el lector pueda empatizar con algo es que se lo crea, que lo vea verosímil, que vea una historia del día a día. Y la vida puede ser maravillosa y puede ser tremendamente cruel, la vida real, con lo cual es muy fácil pasar de un extremo a otro. Es decir, puedes hacer la novela más romántica que existe y la novela más gore que puedas imaginar, porque todos conocemos casos reales que están en cualquiera de los dos extremos, con lo cual es muy fácil. Supongo que habrá gente que lo haga con otro tipo de ficción y también será igual de válido. En mi caso no soy capaz de escribir de esa forma y necesito como conocer de lo que hablo, que me parezca muy real, y creo que es así como voy a conseguir transmitir algo al lector. También entiendo que es propio de cada autor, Sí. claro. Los momentos de tensión, lo hablamos ayer cuando hablamos de la estructura de la novela, de cómo lo vais haciendo, ¿esos momentos de tensión los tenéis ya más o menos maquetados, puestos en un sitio, o van surgiendo cuando vais escribiendo? Dices, ahora, cuando estoy en esta escena, dices, ahora es el momento. ¿O ya los tenéis más o menos aquí? Yo la verdad es que, bueno, no lo suelo tener planificado por momentos de tensión. Es verdad que yo suelo tener la trama un poco clara, Sí. luego van surgiendo muchas cosas, van cambiando muchas cosas, los personajes van haciendo lo que les da la gana, pero es cierto que no tengo marcado, creo que hay gente que sí que utiliza lo de los puntos de giro y todo eso. Yo en mi caso no. En mi caso lo que me va pidiendo un poco la historia, luego también hay muchas lecturas en las que ves también, ¿no? Haces un poco, mides cómo vas, y todo está manteniendo un ritmo bueno, si en algún momento te has quedado muy abajo o en algún momento te has pasado. Pero no suelo tener marcados los puntos de giro o cosas así. Sí, yo soy muy caótico escribiendo, realmente muy caótico. Entonces, de por sí, ¿no? Y repito ahora también, escuchando a Elia que decía esto de que ya lo tiene todo claro, que no forma, que escribe en orden cronológico, a mí me parecía surrealista empezar una historia por el principio y terminarla por el final, porque yo cuando llego al final yo agotado. O sea, si el final lo escribiese al final sería horrible. Como ya lo escribo. No diré qué parte escribo cuando no tengo ganas, pero yo siempre llego cansado al final del libro. Y entonces realmente, pero sí que es verdad que trabajo como con imágenes muy claras. Sí que hay momentos muy visuales, que además los apunto post-it, en algún sitio los pongo en la ventana, y sí que voy como buscando dónde va a estar. Escribo esa escena que me parece muy poderosa porque ya tengo al personaje y después la encajo en algún sitio. Y sé que es un momento importante, ¿no?, de la novela. Puede ser un momento de tensión o un momento dramático, pero sí que está ahí. Le escribo cuando se me ocurre y después lo voy encajando. Pero yo sí que hago, retomando esta idea del puzzle, yo sí que hago como todas las piezas están separadas y lo voy ordenando después. O sea, realmente es como dónde va cada cosa. Y funciona un poco así, pero sí que diría que tengo imágenes muy claras cuando me siento a escribir. ¿No nos vas a decir cuál es tu parte más aburrida, entonces? No. ¿No te la pregunto? No. En este libro no hay partes aburridas. Este libro lo disfruté entero, lo disfruté entero, es una maravilla, es una joya. No. Vale. No digo Claro, nada. es que No, como has dicho, no, me aburre escribir. no nos hagas preguntas que vayan contra el mar. No, porque pero- esa es la... No, porque es verdad esto, claro, lo mismo, ¿no? O sea, hay gente que disfruta muchísimo escribiendo, no sé, Nagore ahora dirá ya, yo sufro muchísimo escribiendo. O sea, el 80% de mi vida es poner excusas para no escribir. O sea, tengo que recoger a no sé qué, oye, me ha llamado, no sé, tengo que llamar a los del GAF porque hace mucho que no viene. Todo es ¿qué hago para no escribir? Que hay Fran Lebowitz, que es esta escritora norteamericana, y dice una cosa que a mí me encanta porque me viene muy bien a mí, que ella dice esto es que solo se puede disfrutar haciendo cosas para las que no tienes talento, dice ella, ¿no? Y claro, dice, yo canto y como canto muy mal disfruto, pero claro, si haces algo realmente y le pones muchísima dedicación, lo pasas mal, ¿no? Entiendo que Nadal sufrirá entrenando 8 horas al día al tenis, ¿no? Entonces, Sí. es verdad que Sí. es que es agotador el proceso creativo, para mí es agotador. No, estoy, vamos, completamente de acuerdo. Es agotador. Yo llego al momento de después de entregar novela completamente fundida, con el cerebro hecho puré de patata, porque ya no sé ni dónde estoy, ni dónde tengo la cabeza, porque, bueno, además, pues es lo que yo hago, me encanta procrastinar.
con todo. Y mira que me gusta escribir, ¿eh? Cuando me pongo a escribir llega un momento ya que estás muy metido dentro de la historia y lo disfrutas, pero al final, si te dedicas solo a esto, es tu trabajo. Claro. Entonces, evidentemente es lo que dices, que al final pues, es un sufrimiento y efectivamente a Nadal le gustará jugar al tenis, pero sufrirá sus entrenamientos. Pues con las novelas pasa igual. Luego al final el proceso en general es bonito y se disfruta, pero tiene momentos... Sí, sí. Es más agotador de lo que parece. Sí, Yo le digo, sí, sí. Acabas como si vinieras del gimnasio. Yo tengo Sí. esa sensación de, Sí. de estar muy cansado. Cansa mucho. Cansa mucho, cansa mucho. Está bien esto de estar aquí hablando de lo mucho que cansa escribir, como si fuese algo mucho más complejo de lo que es. Estamos quejándonos, pero no. No estáis cansados todavía, ¿no? No. Nos cansa menos hablar que escribir, yo creo. Me quedo mirando un rato. ¿no? Sí, sí. Vale. Pregunta más o menos obligada. ¿Cuál es la obra que os ha tenido en tensión más tiempo? ¿Qué novela habéis cogido? Has dicho, no puedo parar, pero en tensión. No que no puedo acabarla porque me guste mucho. La que has dicho, madre mía, es que me tiene en vilo. ¿Qué ha pasado? Mira, Muchos. ¿tú sabes ya? No, No, pero- Pero yo, yo voy a decir una que en el fondo no tiene muy poca tensión, pero voy a barrer para casa porque como mi libro se llama Prolepsis, pues es una novela que empieza con una prolepsis que es una anticipación, es decir, lo que va a ocurrir. Y voy a citar Canadá, de Richard Ford, que es verdad que no es un libro en ese sentido que maneje, pero que nada más comenzar es un libro de 700 páginas que en la primera línea nos está desvelando todo lo que va a ocurrir. Y es verdad que no puedes parar de leer deseando llegar a ese momento, ¿no? Empieza con primero contaré lo del atraco de mis padres y luego el asesinato, y a partir de ahí la novela empieza a hablar de otras cosas, es un niño, está en su casa, y tú estás todo el tiempo, ¿no? Porque además te mete muchísimo, es un gran creador de imágenes para mí, Richard Ford. Y lo recuerdo como uno de esos libros, ya os digo que no sería el ejemplo claro, aunque es verdad que hay un atraco y hay un asesinato y hay una cierta tensión, pero a mí me funcionó muy bien esa trampa, ese gancho que puso para que lo leyera, y además me ha funcionado después, que he vuelto a releerlo varias veces. Es un libro que siempre me atrapa, ¿no? Y creo que tiene un ritmo muy bueno, y elegiría ese, así, fíjate. Pues yo creo que voy a elegir, que no es ni novela negra, ni de misterio, ni nada similar, pero es que lo he vuelto a leer hace poco y es que me engancha muchísimo, que es La amiga estupenda, el primer libro de la saga de dos amigas de Elena Ferrante. Y no sé por qué, porque realmente no hay un misterio, no hay nada que descubrir, pero empieza con esa narración tan maravillosa de la vida de los personajes que estás, en 10 páginas estás dentro completamente y no puedes parar. Y me leí todos los libros como seguidos. Sí, yo por decir un apunte sobre eso, es que muchas veces, es que me ha gustado esto que he hecho ahora, pero muchas veces confundimos la tensión, ¿no? con eso, ¿no? Con que haya un crimen, con que haya una investigación. Claro. No tiene por qué, que No al tiene final por qué. es un libro que esté muy bien escrito y del que no puedas salir. Sí, y es verdad que te anuncia algo, que estés esperando que ocurra algo, y da igual, y puede ser, oye, que va a venir una visita, no sé Sí, dónde, no ha sí, preparado algo, pero si consigue crear esa tensión, es fantástico. Yo creo que eso está relacionado con el talento más que con el género. Yo creo que Sí. la tensión o el suspense está en cualquier género. Está en el humor, está en la novela romántica, en la novela histórica y en el Sí. género negro. O sea, está Totalmente. en todos. Iba a preguntaros por vuestro autor, el autor que os ha inspirado para escribir las novelas que hacéis. Pues es que es una pregunta que siempre digo que creo que es difícil de responder porque por eso la hacemos. probablemente... Porque es la difícil, claro. Todo el mundo quiere saberlo, claro. Que si no, Probablemente no sé decir de forma consciente qué me ha inspirado, pero sí que sé que todo lo que he leído, todo lo que leemos nos va dejando un pozo que de forma inconsciente, ¿no? te va construyendo como autor. Y yo siempre me preguntan, pues, ¿cuáles son tus autores favoritos? Y pues digo, o me dicen, ¿qué novela negra lees y tal? Digo, pues mira, desde que escribo novela negra leo mucha menos novela negra. Es un fenómeno que de hecho lo he hablado con otros autores y creo que es generalizado. Y pienso en autores que son referencia y a lo mejor pues pienso en García Márquez, en Tolkien, en Sally Rooney, o sea, en autores que no tienen nada que ver con lo que yo escribo, pero al final pues eso, Elena Ferrante, pero todo te va dejando pozo. Yo qué diría, bueno, yo por hablar de novela negra, yo llegué a la novela negra un poco de casualidad con mi anterior libro, por probar, a ver si vendía más ejemplares realmente, porque pensé que era un género que tiene así como más filón y que igual hace una película o algo, que luego no salió, pero bueno. Y no, siempre cuento, voy a citarlo esto, que en la Feria del Libro de Las Palmas de Gran Canaria, hace algunos años, yo había ganado el Café Gijón y yo hay una novela que no era una novela negra, es un niño que cuenta su historia, y coincidí con Andreu Martín, que es uno como de los padres de la novela negra, ¿no? Que es un señor que además es muy divertido, no para de hablar, es súper gracioso. Y en la cena estábamos, entonces, oye, ¿tu libro de qué va? Entonces yo le conté, no, pues es una señora que la secuestra, entra 4 días, la viola, luego sale y tiene una depresión, no sé qué. Y entonces él me dijo, joder, pero eso es una novela negra. Tenía que haber puesto que era una novela negra y había vendido mucho más. Me dijo él. Y entonces a partir de ahí dije, joder, pues lo que voy a hacer es lo que dice Andreu Martín. Sigo escribiendo lo mismo y que le digan que es novela negra. Entonces, pondría él, pero yo estoy con ahora. Al final es que es verdad que
bueno, uno escribe, o sea, lee libros, quiere imitarlos, ¿no? En el fondo quieres, tu lector ideal eres tú mismo, ¿no? Lo que lees. Sí. Y, pues no sé, mi libro lo leen y la gente se dice, oye, me ha recordado, yo qué sé, a Félix Romeo, me ha recordado a, ¿no? a Cristina Grande, ¿no? Bueno, pues te sale de manera natural imitar lo que te gusta, es lógico, yo creo. Andreu Martín, yo me está acordando de la serie de Flanagan, me parece que era. Sí, yo Flanagan. Claro. Que tiene una anécdota muy buena. Andreu Martín me contó a mí, hablando de la creación de personajes, y él decía, es que es muy gracioso. Y él contaba una cosa que decía, yo es que los personajes tienen vida, esto como de la magia de los escritores, ¿no? Y ellos van solos. Y dice, yo una vez creé un protagonista que era tan tonto, que en la página 30 se me murió. Decía, esto me parecía buenísimo. Y digo, claro, entonces ya tuve, a partir de ahí el libro lo tuvo que contar el asesino, pues, pero él lo contaba como, claro, se metió en unos líos este chico. Entonces, pues, esto es la literatura. Es muy bueno, Andreu Martín, es muy bueno. Bueno, pregunta un poco obligada, aunque es para los dos, pero es para Nagore porque el hilo de Twitter la marcó un poquito. ¿Crees que la experiencia en redes sociales, en cualquiera de las redes sociales, puede servir para estructurar un poco las novelas? Sorpresa. No. No. Bueno, a ver, voy a ser más diplomática. No tiene nada que ver, pero sí que es cierto que yo hablaría de las redes sociales más que para estructurar, como una forma nueva de llegar a publicar. Me parece más interesante ese enfoque, porque yo pienso en los hilos de Twitter y en lo que escribo ahora, y bueno, a ver, el estilo al final tiene que ser similar en algo porque soy la misma persona, Claro. pero creo que las similitudes paran ahí. Pero a la hora de, yo por ejemplo he llegado a una editorial de la forma no tradicional, he llegado de una forma completamente diferente, que es a través de redes sociales, llegué a la editorial. Eso no pasaba antes, entonces eso sí que me parece muy interesante, ¿no? que la gente que escribe, los escritores, tengan otras posibilidades, igual que es la autopublicación, que hay muchos autores que han empezado autopublicándose y algunos se han ido a editorial y otros se siguen autopublicando porque les va mejor o les interesa más. Entonces sí que me interesa mucho y me parece interesante y que hay que tener en cuenta cómo está cambiando el mundo editorial desde que utilizamos tanto las redes sociales. No, poco que añadir, estoy de acuerdo con ahora. Supongo que sí que sí. Me pierdo más en las redes sociales, pero entiendo que es una ventana nueva, muy grande, y a la que se asoma muchísima gente. Y creo que comenzaron en las que solo se asomaba los usuarios, digamos, pero es verdad que ahora lo hacen las editoriales, las productoras, ¿no? Es una manera de buscar talento, y hay mucho talento, y es verdad, entiendo que no es lo mismo, ¿no? Hacer un hilo que escribir una novela, 300 páginas, obviamente, pero bueno, sí que es un escaparate muy interesante, estoy de acuerdo, claro. Sí, entiendo que sí. Luego también sí que es verdad que, por dar el contrapunto negativo, diría que las redes sociales, es que lo hablaba el otro día, no sé qué opinas, pero como se mueve todo tan rápido, también genera sobre el escritor un poco una responsabilidad de estar todo el día presente, de estar todo el día compartiendo, de estar todo el día intentando mover tu libro o viendo que se hacen tantas cosas que todo va tan rápido que puede llegar a ser un poco agobiante. Entonces creo que hay que encontrar ese equilibrio de no meterte en la espiral que te pueda llevar a la parte negativa. Entonces, como todo, pues tiene sus partes muy buenas y pues sus partes no tanto. Sí, es muy absorbente, entiendo, es muy absorbente. Yo la verdad que las manejo poco, pero tengo una cuenta de Instagram por trabajo, porque trabajo en la escuela y decían, y claro, me lo tomo como un trabajo, es que lo que normal porque quita mucho tiempo, tienes que estar viendo quién actualiza, quién comenta, quién hace, y claro, es agotador, y entiendo que corres el riesgo de entrar ahí y olvidarte de lo que realmente es tu trabajo, de lo que tienes que hacer, ¿no? Sí, supongo que es peligroso, como todo tendrá un punto bueno y otro más negativo. Claro, quería quedarme en la parte positiva de las redes sociales porque es verdad que, por desgracia, cada vez más gente joven, ya no me pongo tan joven como era antes, le cuesta leer, es decir, te cogen el libro, ven el libro y dicen, madre mía, esto de 700. ¿Se les puede enganchar de alguna manera? ¿Se les puede enganchar de alguna manera con las redes sociales para que vayan? Yo quiero primero decir que no sé si estoy tan de acuerdo con lo de que la gente joven no lee. Me alegra. Las colas más grandes de la Feria del Libro son de gente joven y de adolescentes. Yo leía mucho más cuando estaba en el instituto que ahora, probablemente. O sea, que habría que... No tengo los datos de lectura en gente joven o adolescentes o tal, pero... Creo que hay como esa creencia generalizada de que la gente joven no lee o los adolescentes no leen, y luego te sorprendes porque la literatura juvenil mueve muchísima gente, y además eso, las colas más grandes de la Feria del Libro son de autores de juvenil. Sí, o sea, yo iba a estar de acuerdo contigo, Pablo, pero me ha convencido ahora, porque es verdad que en la Feria del Libro pasa eso. Yo creo que realmente la transición está un poco como justo después, ¿no? Yo creo que cuando
Creo que también porque los chicos jóvenes igual, pues, no sé, ¿no? Quiero decir, tienen más tiempo, les gusta más la ficción, están muy acostumbrados a consumir ficción, pero quizá luego entras como en la, no sé si decirlo vida real, que quedamos así, ¿no? Pero como tienes otras responsabilidades y ahí es cuando paras, ¿no? Porque es verdad que ahí hay un salto y muy pocos de eso, porque es verdad que hay unas colas enormes, pero luego esa gente dices, ¿dónde van como lectores, no? Porque luego cuando tienen que pasar, digamos, a otro formato, parece que de alguna manera eso se dispersa. Y yo creo que es ahí donde está, que está relacionado con la falta de tiempo, con la inmediatez, ¿no? Ahora todo tiene que ser muy rápido. E incluso creo que también hasta el consumo de redes sociales, este tipo de productos, tampoco es algo tan propio de adolescentes. Creo que la gente adulta lo usa muchísimo y dedica mucho de su tiempo libre y es como muy fácil, ¿no? Esto como de señalar y culpar a los jóvenes, pero creo que igual no es tan real esto. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo veo que lee más generaciones más jóvenes que la mía. Bueno, yo tengo 28. Pues, eres de los jóvenes, ¿no? Claro, sí. No hay más jóvenes. No hay más jóvenes. Eres tú la joven. No, nosotros no. No hay Claro. Bueno, quiero decir que veo más hábito de lectura de eso, a lo mejor Sí. en adolescentes y demás, que en gente de mi generación, que es verdad que ya has entrado al mundo laboral o demás y cada vez tienes menos tiempo, llegas por la noche a la cama y o ves una serie o tal. Entonces, Sí. habría que ver las cifras por grupos de edad. ¿Cuál fue el momento? O sea, para mí sois los dos, cuando me toca hacer una mesa os tengo que investigar un poquitito, para mí sois autores de éxito de momento. ¿Cuándo os habéis dado cuenta vosotros o sea, el momento, he ido por la calle, he visto mi libro, ¿cuándo os habéis dado cuenta que la gente os estaba leyendo? No solo porque estáis vendiendo más o menos, os lo diga el editor. El momento que lo habéis visto y os habéis sentido orgullosos de vosotros ahí. No lo sé, es que yo publiqué en pandemia. Lo sé. Entonces, claro... No veías a nadie. No veía a nadie. No hay lectores, claro. No había posibilidad de... Entonces, claro, no tuve al principio ni encuentros con lectores ni con nada. Hubo una micro presentación ahí, pero pues probablemente, precisamente después un poco ya de que el tema pandemia mejorara, cuando pude ir a empezar a hacer eventos y sobre todo yo creo que el año pasado en la feria del libro de Madrid, que fue mi primera feria y fue una experiencia muy bonita porque era mi primera feria, era la primera feria después de la pandemia y vino mucha gente, yo no me lo esperaba, yo llegué al stand diciendo, bueno, tal, si no va a venir nadie, y me dijeron, siéntate que tienes cola, y yo dije, esta gente viene a verme a mí, y fue una experiencia que dices, jolín, qué bonito, que de verdad la gente me está leyendo. Efectivamente. ¿Esa era? Nada, yo... Bueno, comienzo diciendo que es que soy mucho mayor que Nagore, claro, tengo 40 años, que claro, dicho así es mucho. Y sí que, o sea, identifico como claro cuando hay un cambio, que yo creo que para mí es, o sea, yo empecé como en el 2003, en el 2004 a escribir, a participar en certámenes, a publicar en revistas o cosas así. Y hay una etapa larguísima de mi carrera en la que ya había publicado o ya había ganado premios, pero no había ningún interés. Es decir, yo me presentaba un premio, hacía lo que sea, lo que fuera. Y sí que es verdad que yo cuando gano el Café Gijón, que es muchos años después, porque lo gano en 2015, el libro se publica en enero de 2016, y ahí sí que ves como que entras en el mundo profesional, ¿no? Porque es verdad que empiezan a entrevistarte, te llaman de los sitios y hay un interés en lo que vas a hacer, ¿no? A mí lo que me sorprendía era esta idea de, oye, ¿cuál va a ser tu siguiente libro? Había agencias que se ponían en contacto conmigo para representarme. Llegué a Siruela, que era una gran editorial, Alianza Editorial, me hizo una oferta para irme con ellos. De repente, como que... Y es clarísimo el cambio, en los otros 10 años anteriores para mí era como un juego escribir y de repente ahí como que fue pasar a primera división, diría, un poco así. Pero costó mucho, o sea, fueron muchos años hasta llegar ahí, muchísimo, la verdad. Sé que estáis de promoción los dos, pero esta pregunta siempre me gusta hacerla. ¿Estáis ya pensando en otra? ¿Está el escritor diciendo, espera, ¿tienes que ir escribiendo esto o estamos ahora con calma? No, yo no, la verdad que no. Nada. Pero debería, porque no, debería porque... Procrastinando pero otra no, vez. que esto de que cada vez estoy en este tipo de cosas, a veces que me pierde mucho esto de... Estas cosas siempre lo digo, ¿no? De estar viendo la tele forjado a fuego, en programas estos de cocina, y le digo muchísimas horas, y cuando he escrito un libro tengo Forjado la a fuego es satisfacción... adictivo, te lo digo, es muy adictivo. Fogones tradicionales, me gusta También, bien. fogones No, también, o sea, los he visto todos los que existen, o sea, los que queráis. Le dedico mucho tiempo, pero es verdad como que tengo esa parte de... que es una cosa que hago yo para engañarme, decir, bueno, esto también es escribir, ¿no? Has escrito un libro, necesitas tiempo, ¿no? Tienes que relajarte. Sí. Pero es verdad que Prolepsis está escrito hace ya bastante, aunque el libro sale ahora, el premio Ciudad de Badajoz se falla en octubre, que decimos tarda mucho en editarlo, con lo cual llevo meses como retrasándolo.
y supongo que estoy esperando, no supongo que ahora en verano debería empezar, pero no tengo una idea ahora mismo de lo que voy a escribir. Hace unos meses, la verdad, que no me siento a escribir un texto largo, me refiero, no estoy con ello. Yo estoy en la fase, además, de cerebro puré de patata, que decía antes. Estoy en la fase dura de la escritura y saco libro este año. Así que ahí estoy. ¿Qué ritmo? Pues nada. ¿Qué ritmo? Nada. Sí. Aprovecha el ritmo. No, desde luego. Bueno, queda un ratito. A ver si no me pasa como ayer. Podemos pasar al turno de preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? A ver. Pregunta. Bueno, vosotros empezáis a gestar el libro mientras que escribís, mientras que el libro es vuestro, luego pasa a ser de los demás. Entonces, mi pregunta es, ¿vosotros sabéis encontrar el defecto del libro aunque no os lo digan los lectores? Es decir, ¿cambiaríais alguna cosa del libro una vez que ha salido al mercado? O dicho de otra manera, ¿vosotros consideráis que los lectores descubren cosas del libro que vosotros os sorprenden? Pues sí. Sí, eso sí, eso último seguro. O sea, cuando estás en Sí, encuentros eso sí. con lectores, no te hacen comentarios del libro o ven cosas muy claras, ¿no? Que igual a ti se te ha pasado por la cabeza eso y además encaja muy bien. Esto dices, joder, qué bien, ¿no? O sea, y yo luego lo voy usando en los siguientes encuentros como si fuese idea mía, eso sí. Y lo otro, supongo que, yo hablo de mi caso particular, yo nunca releo lo que escribo. Yo tampoco, O sea, jamás. el libro sale, y lo has explicado muy bien, es esa idea de el libro le pertenece al lector, y habrá gente que le gusta, habrá gente que no, habrá gente que piense que esto funcione y que esto no. Para mí, mi trabajo se ha terminado y empiezo, pues esto que decían ahora, en esa etapa de empezar a pensar en otra historia, esta no me pertenece. Entonces, seguro que hay millones de cosas por cambiar, cosas que se podrían haber mejorado, pero yo cuando lo termino creo que es la mejor versión posible para mí. Esa es la versión que sale y no hay... Es que se ha terminado el trabajo, no sé cómo decirlo, no hay posibilidad de hacer eso. No sé tú, Nagore, cómo lo ves. No, estoy de acuerdo. Yo no, o sea, una vez termino el libro y el libro existe, yo no lo vuelvo a leer, jamás, bajo ningún concepto, y creo que pocos autores lo hacen, diría. Y es lo que decías, el trabajo ya está terminado y se podía haber hecho mejor, se podía haber hecho peor, pero en el momento en el que tú lo has hecho es el trabajo que querías hacer y ahí yo lo veo de esa forma. Sí, visto. Sí. ¿Alguna pregunta más? Perdonad. Quiero preguntaros, cuando trazáis todo lo que es la trama de vuestras novelas, planteáis periodos de tensión y periodos de menos tensión, ¿no? ¿Esto lo planificáis? ¿Pensáis que, o sea, cuando releéis, o supongo que releéis vuestro libro un montón de veces para ver si hay correcciones, si no, qué cambiaríais y tal? En esa forma de escribir, ¿os planificáis? Oye, pues esto está teniendo tensión, esto aquí baja, esto me interesa que suba, me interesa... O sea, ¿todo eso lo tenéis bien planificado o tenéis esquemas, hacéis guías de la historia o tal vez tú, no recuerdo el nombre? Yo, Miguel Ángel. Miguel Ángel, tal vez tú, como comentabas, haces un poco un puzzle un poco más desorganizado y luego vas organizando, ¿no? Pero aún así, siempre tenéis una forma de crear esa tensión o es según os surge, según vais escribiendo, os surge y vais haciendo vuestra novela, bueno, ya aquí me gusta, no me gusta, cambiáis algo, ¿no? Pero eso lo tenéis planificado con un orden o... Yo, bueno, y siempre lo digo, que me interesa mucho escuchar cómo trabajan otros autores porque te sorprendes muchísimo porque somos muy diferentes. No hay dos autores iguales. Yo, en mi caso, sí que planifico la trama y cuando digo la trama es lo que va a pasar. Pero sí que es verdad que es lo que decía antes, que no pienso en cómo distribuyo la atención. Yo voy escribiendo las cosas que van pasando y luego si leo ya a lo mejor puedo ver que he acelerado mucho el ritmo o que algo... Pero no, es que generalmente no hago intercambio de eventos. Yo voy escribiendo, que decías tú que te parecía, yo voy escribiendo de forma normalmente
lineal. Voy escribiendo los eventos desde que empiezan hasta que acaban, pero sí que es verdad que luego todo se revisa muchísimo y yo sí que tengo clara desde el principio la trama. Luego, por supuesto, pasan muchas cosas. Un personaje se te muere, efectivamente. Otro que no iba a ser nadie, de repente cobra protagonismo. Pero sí que tengo un poco claras las cosas. Pero sí que es verdad que no hago como ese reparto de tensión intencionada. Voy dejando que un poco vayan pasando las cosas que tengo pensadas y luego ya pues se revisa. Yo estoy de acuerdo, sobre todo con esto primero que ha dicho Nagore. Yo creo que cada autor es un mundo, porque hablas con cualquiera y cada uno tiene un sistema totalmente diferente y además, si intentas imitar al otro no te funciona nunca, porque es verdad que lo haces. Yo cuando escribo no, seguro, pero sí que es verdad que al corregir sí que mido mucho eso. Yo tardo muchísimo más en corregir que en escribir. Escribo muy rápido y reviso muchísimo. Bueno, paro porque al final si no me queda el libro cortísimo. Voy quitando y ya me quedan cortos aún así. O sea que pero voy mucho más. Y ahí sí que empiezo a medir mucho, por ejemplo, el tiempo, ¿no? Si hay una suspensión muy larga, hay una digresión, la corto. Pero cuando reviso, cuando escribo, ya lo he dicho antes, soy muy caótico y lo organizo todo después cuando estoy corrigiendo. A mí es el sistema que me funciona y ahí sí empiezo a pensar en la tensión, en el suspense, en si hay cierto misterio, pero no en el proceso creativo como tal, la verdad que no. ¿Tenemos otra pregunta por ahí atrás? Sí. Yo quería preguntaros cómo de importante consideráis que es tener un agente para saltar a la primera división, digamos, que estabais hablando. Pues te cuento. Mira, esto es lo mismo, al final cuentas un poco la experiencia, claro, ¿no? claro. de cada uno. Yo te cuento la mía. Yo durante esta primera etapa que os decía no tuve representante, porque no me quería representar nadie, porque tengo que decir, sí, no me daba para vivir a mí como para pagar a alguien, claro, en esta idea. Pero sí que es verdad que después de repente aparecen nuestras agencias y es una sensación agridulce la mía. Yo sé que he conseguido cosas que no hubiera conseguido sin representante, por ejemplo, llegar pues, al Grupo Anaya o Alianza Editorial, ¿no? Que es una editorial que entiendo que es muy difícil mandarle un manuscrito que te lo cojan, puede pasar, pero no es lo habitual. Pero bueno, por ejemplo, ahora mismo, yo, la agencia con la que he estado con 2 agencias durante periodos largos y con la última decidí romper porque tampoco estaba funcionando muy bien y ahora mismo, este último año, he estado solo por mi cuenta, yo trabajo con mi editorial, estoy a gusto y pensé que no era necesario y estoy bien así. No lo sé, sería un debate muy largo. Yo creo que según para qué podría ser muy útil. Es verdad que traducir un libro, por ejemplo, es muy complejo, a no ser que estés en una editorial que haya funcionado muy bien y lo saque, y con una agencia es más sencillo, pero vamos, lo que sí que es verdad, yo lo que le digo a toda la gente que sobre todo si está empezando es, esto no funciona te coge Carmen Balcells y al día siguiente eres García Márquez, esto no es verdad, quiero decir, la agencia está ahí y pone su trabajo, pero no cambia tanto la película, la verdad, no cambia tanto la película, esta es mi opinión. Yo es que creo que es mucho más útil tu opinión que la mía en este caso, porque claro, yo no he llegado a la editorial, como decía antes, de la manera tradicional, entonces no he vivido ese camino de mandar manuscritos o tratar con agentes. Yo tengo un agente ahora, pero ha sido una cosa a posteriori. Entonces, creo que depende mucho de la gente, depende mucho de todo. Es que hay tantos factores que se pueden dar, y como no tengo una experiencia que contar en ese sentido, porque yo llegué de otra forma a la editorial, pues lo dejo ahí. ¿Alguna pregunta más teníamos? A ti, cuéntame. Mientras estáis escribiendo, ¿os gusta consultar a la gente que tenéis cerca, que os mira, que os lea, que os diga lo de la pensión? O sea, ¿utilizáis eso o esperáis ya tener mucho más escrito para, no sé, qué manía tenéis en ese sentido? Yo generalmente sí, cuando voy teniendo como bloques de capítulos sí que voy compartiendo, pues por ejemplo con mi madre o con mi novio o tal, para que me vayan dando un poco feedback. De hecho mi madre es bastante crítica, tengo que decir. Bien, menos mal. Me viene con los folios subrayados. Todos en rojo, ¿no? Y yo le digo, oye, que no está corregido, no me marques las tildes. La madre editora. Sí. Entonces, bueno, yo creo que tiene su parte buena tener estos lectores cero, sobre todo cuando está terminada la novela, porque aunque tú tienes un editor normalmente, pero hay cosas que tú no ves. Entonces, ya sea el editor o sea un lector cero, está bien tener esas opiniones, porque además llega un punto en el que tú estás tan metido en la historia que hay ciertas cosas que tú no verías si alguien desde fuera no te dice, oye, ¿esto por qué no tal? O sea, que a mí sí que me parece útil. Yo creo que es muy útil, o sea, estoy de acuerdo con Nagore. Yo no lo uso, la verdad. O sea, mi proceso es, yo escribo un libro, yo lo cojo, yo lo reviso y yo decido si lo mando a la editorial o lo mando a un premio, y hasta que no llega el editor, digamos, y lo empezamos a trabajar en la novela, no lo ha leído nadie.
casi siempre, casi siempre. Pero creo que es muy útil, ¿eh? O sea, no lo sé, yo quizá por mi forma de ser, no lo sé, porque me entorpece mucho el trabajo, las opiniones ajenas, ¿no? Como que a mí me acaba afectando y entonces necesito como el espacio de que nadie conozca la historia. Pienso, es una cosa mía, ¿no? Como que es más pura si nadie me da una opinión porque me condiciona y no lo hago, pero sí que es verdad que creo que es muy útil, como dicen ahora, y que se necesite y que hay muchos autores que lo utilicen, porque es verdad que realmente ven cosas que tú no ves porque estás tan dentro de la historia que no lo ves. Pero bueno, a mí a pesar de todo eso, que es muy positivo y que creo que es muy bueno, como que me resta más que me suma y prefiero no hacerlo hasta que llega el editor y luego ya sí, con el editor hablo mucho, corrijo, cambio muchas cosas, pero pasa de mi ordenador al suyo sin que haya nadie por medio, la verdad. ¿Había alguien más o no? ¿Nada más? Por supuesto. Claro. En vuestra trama o vuestra forma de escribir, cuando elaboráis lo que es todo el libro, ¿no? ¿Utilizáis fuentes externas, quiero decir, que consultáis en internet? Por ejemplo, estáis contando la historia de un asesinato, en 1908 hubo un asesinato de tal sitio. O sea, ¿consultáis esas fuentes del caso, de internet, de todas esas fuentes? Sí. Algunas cosas son un poco personales. Sí, yo creo que debería tener un doctorado ya de todos los papers que me he podido leer, de todos los artículos científicos que me he podido leer, porque la novela negra tiene esa peculiaridad al final, que es que cuando te metes en la investigación policial te tienes que documentar. Entonces, claro, eso está muy bien, pero por otra parte tiene tela porque te condiciona al final de alguna forma la trama, porque si no quieres inventarte las cosas te condiciona. Y sí, pues me documento eso, leo muchísimos artículos científicos, hablo con, en mi caso es la policía foral, porque mi inspector es de la policía foral, con forenses, con antropólogos forense. Sí, bueno, arqueólogos no me han tocado todavía, pero sí, al final te tienes que documentar mucho y a mí me gusta mucho documentarme. Pero bueno, lo que decía, que tiene su parte también negativa en el sentido de que te marca mucho las cosas que puedes y no puedes hacer. Sí, te limita, es verdad, como Sí. que hace, ¿no? Como una boca de embudo, Sí. porque es verdad que te van dando esa información, pero yo creo que es fundamental también. Y además siempre digo, yo esto lo digo en los talleres que doy a mis alumnos, que es, la inmensa mayoría de gente con la que he tenido entrevistas y contactado son siempre muy agradables. Quiero decir, le preguntas, oye, estoy escribiendo un libro, enseguida quieren quedar contigo, se toman un café, te invitan, te dicen, oye, puedes hablar 20 veces con esa persona. O sea, que a veces nos da como miedo, reparo, llamar a alguien, quedar con un desconocido y es, yo creo que, vamos, mi experiencia es esta, ¿no? Sí. Es muy fácil, es muy sencillo y es muy útil, porque es que no hay nada peor que un libro funcione muy bien, ¿no? Y que estés hablando, por lo que tú dices, de cualquier cosa, que dices, de investigación policial, de psicología y lo lea alguien y diga, oye, esto no es real, esto no puede Claro. pasar, y que el libro falle por algo que no tenga que ver con la trama, que no tenga que ver con la Claro. historia o los personajes. Después de todo lo que has dedicado a inventar el libro, que falle por no haber leído algo o por no haber tomado un café con alguien que te explique dos cosas que no tienes por qué saber. Sí. O sea, que para mí es fundamental, fundamental. Sí, sí. Sí, yo a veces, a mí la novela negra en general me gusta mucho, pero yo veo que el que haya un juego, por ejemplo, un personaje ya super creado, yo creo que a los escritores os facilita mucho luego el elaborar novelas posteriores. Y yo no sé, pero yo a veces pienso que es un poco también muy cómodo el meterte en un personaje solo y luego pues ir más o menos envolviendo ese personaje en tramas distintas y hacer libros nuevos, aunque sean súper interesantes y llamen mucho a los lectores y todo eso. Yo no sé si vosotros sois muy partidarios de tener un personaje ya creado y luego ir ampliando o ir, no sé, cada vez actuando con las tramas vuestras en situaciones distintas o con personajes distintos. Está para ti, seguro, Nagore. Está para ti, claramente. Pregunta para Nagore. A ver. En mi caso sí que son los mismos personajes principales en las dos novelas y en la tercera que voy a sacar, pero en mi caso, por ejemplo, no tengo intención de que sea una saga. O sea, estos personajes tienen estas historias que contar Se acabó. y ahí se acaba. Claro. Yo creo que a mí como escritora,
es que esto, volvemos otra vez a lo de siempre, es que cada escritor es un mundo y hay a quien le funciona muy bien y le gusta muchísimo mantener a unos personajes a lo largo de una saga. Y eso también es difícil, porque esos personajes tienen que ir evolucionando contigo, igual que tú evolucionas como escritor, ellos tienen que ir teniendo una evolución. No pueden ser el mismo personaje y se quede plano toda la saga. Entonces también es complicado. Y hay autores a los que les gusta o les funciona escribir sagas con los mismos personajes. Entonces es que es muy, muy, muy personal. Yo en mi caso pues sé que estos personajes tienen una vida que llega hasta cierto punto y que luego me apetece hacer cosas diferentes. Pero quién sabe, a lo mejor dentro de unos años los retomo o a lo mejor empiezo una saga, no lo sé. Es que es... Sí, lo que creo, seguro, esto lo he dicho ahora, estoy de acuerdo, es que no creo que sea más fácil ninguno de los dos caminos. No. Creo que está más relacionado con cómo uno imagina las historias, lo que tú has contado, cómo es el proceso. Yo no repito en ese sentido personajes, pero no por nada, no porque crea que son... Porque para mí, bueno, me ha salido así, y cada historia sale diferente, pero quizá la próxima que escriba es el mismo personaje de Prolepsis, o sea, no lo sé, la verdad. Pero sí que esto, lo que he dicho, que es repetir un poco lo que decían ahora, ¿no? Que no... Considero que es igual de fácil o igual de difícil, porque al final tienes que crear una historia nueva, repetir un personaje es también eso, ¿no? Es darle una nueva vida, que el personaje haya evolucionado y crear una historia nueva, pues tienes que crearlo todo desde cero, o sea que, bueno, es un poco lo que te pide en cada momento la historia que vas a escribir, no es... Sí, totalmente. Pues sin darnos cuenta se nos ha pasado todo el tiempo. Nadie lo ha visto. Agradecer a Ana Gómez y a Miguel Ángel por venir y a todo el mundo por venir. Muchísimas gracias por todo. Nada, Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.